Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37, continuamos en Radio Análisis. Inmediatamente iniciamos nuestro panel de conversación y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Pato. ¿Cómo estás? Bien, bien. Falta poco para las vacaciones, así que estoy excelente. La cuenta regresiva. En la cuenta regresiva. Y como suele suceder, cuando faltan menos días uno se empieza a sentir más cansado porque se quiere ir. Pero bueno, es como la ley de la vida. Vamos a saludar a nuestros panelistas, sí, con todo el entusiasmo que nos queda. En primer lugar, a la arquitecta de profesión, secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses. Bienvenida, Lorena, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Lorena. Y también a alguien ya de la casa, colega nuestra, ex ministra, integrante del Centro de Estudios de Horizontal y militante de Bópoli, Polín Cantor. Como siempre, Polín, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, muy buenos días, muy contenta de estar esta mañana con ustedes y también esperando que lleguen pronto las vacaciones. Sí, pues como todos y todas, los que no han salido, porque hay algunos que ya se fueron en enero. Ayer hablamos justamente que da la sensación que mucha gente, a diferencia de años anteriores, se fue en enero de vacaciones, no en febrero. Están las calles, al menos en Santiago, más vacías, se nota ahí una diferencia. Bueno, en Argentina la gente se va en enero, no sí, en febrero. Por eso cuando alguien quiere hablar de trabajo con un argentino tiene que esperar de diciembre a marzo, ¿no? Hay como un desencuentro ahí. Bueno, los argentinos son bien especiales en muchos aspectos, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Les reconozco que yo no quería hablar de pensiones, porque hemos hablado toda la semana, la verdad es que es un tema que da para mucho, pero ayer comentábamos respecto de la posición que al parecer en la que está Chile Vamos media enredada, ¿no? En términos argumentativos, y como tenemos acá una representante de Chile Vamos que no es dirigente, pero sí militante de uno de los partidos y además integrante de un centro de estudio que ha sacado estudios, investigaciones respecto del tema previsional y este debate sobre el destino del 6%, quería partir brevemente hablando de la reforma a las pensiones y esta discusión sobre quién cede, quién pasa la aplanadora. Ha habido muchas declaraciones en las últimas horas de integrantes de Chile Vamos que han acusado que el gobierno no ha cedido. El senador Macaya, por ejemplo, ha planteado que debiéramos avanzar en el 3% a capitalización individual y el otro 3% dejarlo para un próximo congreso. Ese es más o menos el estado de la discusión, y con harto eslogan, como decía Patricio más temprano, entre medio, ¿no? Y de lado y lado, o sea, desde el no más AFP hasta el con mi plata no. Ahí quiero darles la palabra para hacer una reflexión, una interpretación respecto de lo que está ocurriendo con esta reforma importante, quizás la más importante de este gobierno. Polín, te doy la palabra a ti primero. A ver, yo creo que efectivamente llevamos mucho tiempo con el tema de pensiones. Yo creo que muchas veces parece cierto que llegamos a callejones sin salida, producto muchas veces de la sobreideología que se ha puesto en este tema, ¿cierto? De capitalización individual versus reparto, o la forma en que tú puedes hacer solidaridad, y también cómo los contextos han cambiado. Entonces, yo creo acá, y esta es mi reflexión, que nosotros nos hemos quedado pegados en un tema de los porcentajes, cuando hay cosas que tiene este proyecto de ley que son realmente malos cuando tú tomas y piensas en el futuro. Es como que es como que la discusión está pegada finalmente en los porcentajes que tienes que distribuir entre, digamos, qué es lo que puede ir a solidaridad y qué va a las cuentas individuales, y no considera, y ahí te los voy a nombrar, puntos que son probablemente igual o más relevantes. Pero antes de entrar ahí en estos puntos que quiero comentar, yo creo que también, si uno ve y analiza todas las encuestas en el último tiempo, el porcentaje es ampliamente mayoritario de la población de que quieren un 6% para capitalización individual. Y eso tiene que ver porque la gente entendió que esa plata le pertenece, es de ellos, es de su trabajo,
son sus ahorros para el futuro, es un ahorro obligatorio. Y por lo tanto hay que buscar otras formas de hacer solidaridad, de cómo tú puedes mejorar las pensiones de aquellos que no pueden, digamos, vivir con montos tan bajos. Yo creo que eso es evidente. Entonces, si tomamos eso, por un lado, por otro lado, vemos que esto es, y hay muchos estudios y muchos economistas han demostrado cómo esto perjudica a la clase media. La clase media, con este proyecto de ley, solo pierde, es decir, aporta, pero a la hora de jubilarse no va a recibir nada porque no cabe dentro de las categorías que le permiten recibir ese aporte o esa garantía. Voy a dar solo un ejemplo. Una persona que tiene un sueldo de 1.400.000, ¿cierto? Y que durante 30 años, un 4% de su cotización se fue a un fondo solidario, va a haber aportado 30 millones. A la hora que esa persona se tiene que jubilar por el monto de su sueldo, por la pensión que va a recibir, no va a recibir el aporte de esos 30 millones que aportó al fondo solidario. Pero Si ese ahí, Pauline, 4%, sí, disculpa, es solo para ir como ocultando los datos y luego le damos la palabra a Lorena. Tú decías que 1.400.000 es de sueldo mensual es clase media, ¿no? Yo sé que la discusión sobre qué es y no es clase media es bastante profunda, ¿no? Pero sí, al menos decir que para efecto de los 10 deciles, o sea, si pudiéramos dividir a la población en 10 partes iguales, 1.400.000 pertenece así clavado al 10% de mayores ingresos de Chile. O sea, al menos en términos numéricos, 1.400.000 de sueldo no está al medio. pero lo quiero en el fondo poner como, puede Sí, ser clase media alta, pero sí, claramente hoy día tú con 1.400.000, si tienes 3 hijos que pagar en la universidad, no tienes cómo. estamos de O en el acuerdo. colegio. Sí, Así, Pucha que o el sale caro. colegio, me refiero el que, kilo de si guagua. bien no voy a decir que es un sueldo bajo, No, pero no, es un no, sueldo con el cual apenas puedes pagar un montón de, así, sí, no, yo no quiero incurrir en la frío. O no sea, vives. ojalá todos los sueldos fueran mejores. No sé si se entendió el sentido de mi comentario. Es más bien como para darle una suerte de precisión al punto. Pero bueno, Pauline, te devuelvo la palabra y Pero luego vamos donde Lorena. Sí. entonces, con lo que estaba explicando es que con ese sueldo, si ese 4% va a tu cotización individual, tú juntas 50 millones, que después se te reparte a lo largo de tu pensión. Por lo tanto, acá hay un grupo, más bien era un ejemplo también para graficar, que va a haber acá hay un grupo importante que no va a recibir nada, va a aportar al fondo solidario, pero no va a recibir. Lo otro, que lo voy a decir cortito, es la injerencia estatal en el mercado de capitales, porque probablemente el inversor de pensiones estatales, producto de que va a tener cierto un apoyo del gobierno, y eso está en la ley, el subsidio en caso que necesite pagar sus costos, obviamente que va a tener comisiones muchísimo más bajo del otro y va a ir, digamos, ganando todas las licitaciones cuando se liciten el stock de afiliados. Lo que significa que eso podría llegar en un periodo de unos 10 años, que el inversor público estatal maneje la mayor cantidad de recursos definiendo en qué los va a invertir, va a poner directores en las empresas privadas. Entonces empiezas a tener una injerencia del Estado en el mercado de capitales. Por lo tanto, un mercado de capitales que ha funcionado en forma, digamos, muy cotizada por el mundo de las inversiones, igual que ahora, como las clasificadoras de riesgo, vamos a estar, corremos riesgo de tener un mercado de capitales muy debilitados. Y por último, la organización única, ¿cierto? Que va a pagar, pagada, ¿cierto?, por el Estado, un monopolio que se hace cargo del soporte operacional, es un riesgo enorme. Hoy día tenemos un sistema que funciona, que la gente recibe, digamos, tiene contacto directo, recibe digamos, sus pagos, recibe sus plata. Imagínate como el registro civil, se van a paro, tuvimos un registro civil en paro varias semanas. Esas personas no van a recibir su pensión, ¿de qué van a vivir? Entonces creo que también poner en un organismo estatal
todo lo que es la entrega de las platas y lo que eso se demora además en poder echarse a andar para que funcione de verdad, creo que son riesgos de verdad altísimos. Y no hemos estado conversando estos temas. Mm. Entonces, lo que quiero decir es que nos hemos quedado pegados en el tema de los porcentajes sin ir al fondo de lo que esto significa y implica para los ciudadanos. Sí, bueno, la reforma es mucho más que este 6%. Lorena. Sí, mira, la verdad es que yo creo que en la opinión pública, la ciudadanía, las personas, más que el detalle de cómo se va a hacer el tema de la reforma, qué es lo que se está discutiendo, y eso lo que necesita es que le suban las pensiones ahora. Yo escucho aquí a Pauline, así sí, Ujú. Sí. y cuando dice, hace todo este análisis y finalmente dice, después se va a repartir tu pensión o vas a recibir tu pensión, es que ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, es cuando yo recibo mi pensión, cuánto recibo mi pensión y si espero a que venga otro gobierno, como señaló la UDI, otro congreso a discutir en el fondo una reforma que lleva años y así se sigue muriendo la generación tras generación sin que haya una reforma que efectivamente llegue al bolsillo de las personas. Yo creo que uno puede sonar un poco como populista, pero no es ese el debate, en verdad. Yo creo que el debate no tiene que ver tanto en lo técnico, si es que se van a paro o no se van a paro, porque en definitiva hay gente que hoy día recibe, y podemos irnos a lo que era antes, a través del INP, y esas personas reciben su pensión normalmente. No hay problemas de que el Estado vaya a fallar en ese sentido. Es como pensar que si se van a paro los funcionarios públicos, las personas no van a recibir sus sueldos. O sea, no sé, yo creo que eso es un poco como un punto que es tratar de dejar al Estado como una institución que no responde o que no hace bien las cosas. Y ese no es el fondo. Yo creo que el fondo precisamente es cómo se avanza en acuerdos desde la derecha hasta la izquierda para poder, en definitiva, entregarle más recursos a las personas a fin de mes, pero no entregárselas en 5 años más cuando a la derecha le convenga el gobierno que esté de turno porque piense que el próximo gobierno sea de derecha, o que a la centroizquierda o a la izquierda quiera hacerlo cuando le convenga por temas electorales. Yo creo que aquí el fondo es hacerlo lo antes posible porque ya las personas no pueden seguir esperando. Entonces, hoy día aparece porque no les gusta el gobierno que está de turno, porque el presidente Boric se podría, comillas, anotar un punto político. No se avanza en las conversaciones. Entonces, independiente de que puedan tener desacuerdo en las formas, que puedan tener un sistema que pueda ser perfectible, yo creo que lo importante es avanzar efectivamente en que las personas reciban más recursos. Y cuando se habla de que el proyecto es malo, yo creo es un proyecto bastante similar al que presentó Sebastián Piñera en su minuto y que la derecha estaba de acuerdo. Y cuando dice, no, esto no es de porcentajes, es que sí es de porcentajes. Tiene que ver con los porcentajes, tiene que ver hacia dónde se van esos porcentajes, porque tiene que ver cuánto le sube la pensión a las personas que están recibiendo 300, 400 mil pesos de pensión. O sea, hay gente que ha trabajado toda su vida y recibe menos pensión que las personas que tienen el pilar solidario, porque en el fondo el sistema les da menos plata para repartir. Entonces, cuando de repente tratamos como de hacer este análisis tan técnico, creo que a las personas no les hace sentido si lo que la gente quiere es que les suba la pensión a fin de mes. En definitiva, y que sea Sí. ahora, no que sea en 5 años más o en el próximo gobierno. Sí, Pauline, Creo que sí, Sí. en este debate legislativo específico, no sé si es una crítica, pero ese es el principal señalamiento que se le hace a Chile Vamos, ¿ah? Que no tiene una propuesta concreta para subir las pensiones ahora, ¿no? Y yo lo quiero describir en el siguiente contexto. La Superintendencia de Pensiones acaba de anunciar que a partir del 1 de febrero el monto de la pensión mínima universal va a ser de 214.000 pesos. Bueno, eso comparado con el sueldo mínimo que es de 470.000. O sea, esa es
la brecha hoy día, el problema, la envergadura del problema que tenemos hoy día con las jubilaciones. Y a ese respecto, bueno, ese es el señalamiento, ¿no? Que Chile Vamos ha dado razones de distinta índole, pero no tiene una propuesta para mejorar las pensiones. ¿Qué decir al respecto? Para mejorar las pensiones ahora, quiero decir, Polina, no, A ver, no más adelante. Sí, sí. varias cosas. Uno, que sí han habido propuestas concretas. RN entregó una propuesta, Evópoli entregó una propuesta, Horizontal entregó una propuesta, así en ese sentido se han entregado propuestas súper concretas. Lo que pasa es que al gobierno no le han gustado esas propuestas y como ha dicho Chile Vamos, nada de lo que está escrito en alguna de esas propuestas está hoy día incorporado en el proyecto de ley. Así, ni una coma ni una palabra. Pero lo que quiero decir acá es que tú cuando analizas este tipo de leyes, no puedes dar respuestas políticas, porque al final esto no es solo solucionar un tema desde la política, es un tema que es hipertécnico, que tú necesitas que funcione. No sirve una aspirina. Es decir, yo te subo, hago esto, porque me aseguro que sí, en los próximos 5 años tus pensiones van a ser mejores. Pero estos son proyectos de largo plazo. Tú no puedes pensar en un tema de pensiones para que a partir del año 6, por decir cualquier año, sea un fracaso. Tú necesitas de verdad pensarlo, y ahí discrepo con Lorena, desde lo técnico, porque es un tema técnico para que funcione. Y tienes que entrar en el triple, cuádruple clic para entender los efectos de lo que significa cada cosa, qué implicancia. ¿Cómo vas a proteger tú a los ciudadanos de un organismo monopólico? ¿Qué condiciones vas a poner para que ese servicio se siga prestando? ¿Cómo te haces cargo, el ejemplo que yo les daba con respecto a clase media alta? Todo el grupo de personas que gana sobre el 1.200.000 o el 1.000.000 de pesos que va a aportar este fondo y que su pensión no va a ser lo que le corresponde porque no va a recibir ese aporte. Y por último, yo creo que acá el tema de la PGU, yo creo que ha sido una muy buena política pública en los niveles, digamos, de mayor vulnerabilidad, y eso lo ves en todos los estudios, la tasa de reemplazo es súper alta, es buena, porque tú piensas que efectivamente hay personas que a lo mejor cuando tú decías tenían una pensión de 200.000 pesos o menos y no tenían más. Hoy día a eso se le suman 214. También tenemos que, uno claro que le gustaría que fueran más, pero cuando tienes un país que no crece, que no genera empleo formal, así, ¿de dónde sacas la plata? Así, me refiero a que también acá no hay milagro. La plata no crece de los árboles, tenemos que producirla, necesitamos más empleo formal. Yo creo que acá tampoco se trata del problema más grave, que es extender la edad de jubilación. Si hoy día una persona vive sobre los 80 años, sostener a alguien, y lo podemos pensar cada uno en nuestros casos, pensar que tú vas a dejar de trabajar, uno como mujer a los 60, vas a tener que sostenerte 20 años con lo que ahorraste, es que las matemáticas no dan nomás. Es imposible porque en el fondo se te diluye tu monto que has podido ahorrar. Entonces yo creo que problemas tan importantes como el tema de extender la edad de jubilación, el tema de las lagunas, sobre todo en el tema de las mujeres, y el tema de tener más trabajo formal para que la mayor cantidad de chilenos puedan aportar a su fondo, digamos, aportar a su pensión futura, son temas que hoy día no están sobre la mesa. Entonces, creo que hemos estado más centrados en el porcentaje para reparto o para cotización individual, sin mirar el proyecto completo. Y creo que hay que mirarlo porque las implicancias después nos pegan a todos, no es trivial. Sí. Estos son proyectos técnicos, no son políticos. Sí. Y ahí es donde creo que se cae en el error. O sea, es político y también es técnico. Lorena, dame unos segundos para reconocer algo que dice Polín, que yo encuentro que tiene toda la razón. Hay varios elementos que no están en el debate. Todo se ha enfocado mucho en este porcentaje de cotización adicional, pero la edad de jubilación es algo que eventualmente debiera revisarse y ningún gobierno lo ha hecho porque es altamente impopular hablar de que se debiera aumentar la edad de jubilación.
Y lo otro, el tema del ahorro. Tenemos una situación bien catastrófica con el ahorro, con el mercado del trabajo, ¿no? De cómo funciona, que eso repercute directamente en las pensiones y eso tampoco ha estado quizás, no ha sido protagonista en esta discusión y debiera serlo. Hay economistas que han hecho harto énfasis en el tema del ahorro. Lorena, 2 minutos antes de irnos a la pausa. Sí, mira, yo quiero ser bien categórica en esto. Aquí se habla mucho de subir la edad, o sea, que el tema del ahorro, que las inversiones, pero nadie habla de cuánta utilidad ha tenido las AFP, de que en definitiva lo que está proponiendo la derecha es que la carga para poder tener mejor pensión siga estando en el trabajador. O sea, cuando estamos hablando de que no es político, yo creo que sí es político, además de los aspectos técnicos, pero es profundamente político cuando la derecha no llega a acuerdos, cuando no quiere ceder y cuando empieza a mirar con lupa cada detalle, sí, evidentemente todas las cuestiones son perfectibles, pero ¿cómo propone la derecha entonces solucionar el problema de las pensiones en nuestro país cuando en realidad ni siquiera se quiere tocar al sistema, no hacen una propuesta concreta? Lo que yo veo es mezquindad, lamentablemente. Propuestas haya, míralas, métete a internet Y y están el las tema propuestas de es que Reyes, las de Bópoli, súper propuestas, concretas. las propuestas no están entregando una solución ahora. Si ese es el tema, es la solución de hoy. Si nosotros podemos seguir perfeccionando el sistema, pero avancemos. Ese es el tema. No se Mira, avanza, léela. no Te se invito, avanza. Lorena, No, a sí, leerla. te- Léelas te- con calma y créeme que son propuestas súper concretas de cómo tú mejoras el sistema de pensiones. Y sustentable. lamentablemente tampoco hemos visto que Evópoli u otros partidos se quieran sentar a la mesa porque lo Pero único si que están dicen, sentados, no vamos a avanzar Lorena, si se han en temas de sentado, pensiones. se No han sé, sentado. no es lo que la opinión pública está viendo todos los días, lamentablemente. Vamos Se han sentado a a conversar. Polín, Lorena, yo creo que los puntos de ambas están claramente expuestos, así es que vamos a ir a una breve pausa y volvemos, no porque no queramos seguir hablando de este tema, pero hay otros donde también nos interesa consultar sus opiniones. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. En Radio Universidad de Chile, descubre nueva música chilena junto a Altavoz. Escúchanos cada jueves al mediodía en un encuentro para conocer la diversidad de autores e intérpretes de nuestro país. Altavoz. Noticias, entrevistas, estrenos, lanzamiento y más novedades de la actualidad en la creación sonora local. Conduce el periodista David Ponce. Altavoz. Más volumen para la música chilena.
Radio Universidad de Chile presenta Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Cada miércoles a las 11 horas, el programa Parlamentos, un lugar donde el profesor Salvador Millaleo abre las puertas al diálogo entre expertos y líderes indígenas para descubrir juntos las visiones y desafíos que enfrentan en la actualidad. Cada miércoles a las 11 horas, Parlamentos, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03. Continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano, con nuestras invitadas el día de hoy, Pauline Cantor, del Centro de Estudios Horizontal, y Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Y les queríamos llevar a otro de los temas del día o de la semana, no sé cómo llamarlo, es el de la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que hace poquitos minutos ingresó al Centro de Justicia para la segunda jornada de la audiencia de formalización. Creo que es bastante consensual que la extensión de las situaciones de las cuales se les acusa es bien grande. O sea, por algo se están haciendo 2 audiencias para describir todo lo que hay entre medio, ¿no? Y bueno, esto nos lleva como de lo particular a lo general, ¿eh? Más temprano tratábamos de hablarlo con la diputada Mix, porque podríamos quedarnos hablando del caso específico de la ex alcaldesa, y creo que hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo está la pregunta respecto a cómo alguien, que eso lo va a determinar la justicia, pero al menos la hipótesis de la fiscalía es que hay un dolo, hay una voluntad de crear una manera de proceder para delinquir, puede hacerlo sin mayores contrapesos durante la totalidad de su periodo alcaldicio. Es más, me atrevería a decir que si fuese cierto lo que dice la fiscalía, porque aquí quiero ser cuidadoso con la presunción de inocencia, más allá de que hay cosas que parecen demasiado obvias, pero simplemente decir que si la alcaldesa hubiera ganado la reelección y fuese cierto lo que dice la fiscalía, es probable, hipotetizo, que podría seguir haciendo aquello de lo que se le acusa, ¿no? Queríamos plantearlo en los 2 niveles, en lo particular, en lo específico, y también respecto al tema más de fondo que quizás nos da indicio de cómo funcionan las municipalidades, y en especial aquellas que manejan cuantiosos recursos como Maipú, que como decíamos más temprano es una de las 3 comunas con más habitantes de todo Chile. Lorena. Oye, y recordemos que Maipú ya venía de un escándalo anterior que fue el caso del caso Basuras, ¿ah? Mira, yo creo que acá lo principal es que efectivamente, por lo que escuché en lo que dice la Fiscalía en el caso de Katy Barriga, ella a los 3 días de asumir genera una serie de cambios reglamentarios que están establecidos en la ley constitucional, en la ley municipal, que permite evadir los sistemas de control de la municipalidad. ¿Y cuál es el punto a lo que me quiero referir? Es que efectivamente los municipios son débiles en ese sentido porque tenemos una institucionalidad municipal que le entrega muy poca poder de fiscalización a los concejales, que debiera tener más, creo yo, y mucho poder de decisión presupuestaria a los alcaldes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existen ciertos mecanismos de control en el interior de los municipios que pueden ser evadidos, como lo que vimos se habría armado acá en Maipú. Y señalar que en definitiva la Contraloría al parecer tampoco entra tan profundamente, pero cuando ha entrado tenemos casos, no sé, ahora hace poco se descubrió esto del pago de 8.000 millones en hora extra en la Municipalidad de Las Condes, o sea que es una vergüenza realmente. 1.000 millones en la Municipalidad de Algarrobo. Entonces, en el fondo, el punto es cómo podemos fortalecer la institucionalidad municipal, porque al parecer hay una debilidad en cuanto a los sistemas de control que hay en los municipios. Tenemos los casos de las corporaciones municipales. En las corporaciones municipales es peor aún,
porque no existen obligatoriedad de las corporaciones de hacer los mismos controles que tienen los municipios. Entonces, en definitiva, lo que vemos es que existe al parecer una cierta línea para ir defraudando en las municipalidades porque los presupuestos son muy altos. Ahora, esto no es solo de los municipios, vemos también las gobernaciones. O sea, en las gobernaciones tenemos 35.000 millones investigados. Por lo tanto, lo que en definitiva se ve es que hay un problema en la institucionalidad de aquellos cargos unipersonales que son electos unipersonalmente, que al parecer tendrían mucho poder para poder defalcar a estas arcas, digamos. Ahora, también señalar que en el caso de Katy Barriga lleva 3 años sin investigación. ¿Qué habría pasado? Y comparto el punto, si ella sale reelecta. O sea, porque aquí no hubo una investigación de una institución que pudiera haber descubierto esto, sino que fue el alcalde siguiente que lo descubre. Ustedes saben, no sé si saben que la ley permite que el alcalde que asume posteriormente pueda abrir una auditoría al alcalde anterior en un plazo de, creo que son 6 meses. Y la gracia que tiene el alcalde Bodanovich es que efectivamente enfrenta esa situación, revisa rápidamente y finalmente puede levantar esta investigación, esta denuncia que hace el Ministerio Público, en donde vemos que hoy día, al parecer, el alcalde Bodanovich tenía toda la razón y esto no era una pantomima política como quiso decir en algún momento Katy Barriga. Y hay otro punto que a mí me gustaría señalar, que fíjense que cuando pasó el caso de Democracia Viva, toda la derecha acusó a la diputada Pérez de que sabía porque la pareja era su pareja en el fondo, el que estaba involucrado. Sin embargo, ahora yo no he visto a nadie diciendo si el diputado Lavín sabía o no sabía. Y sin embargo, parece ser de que la alcaldesa Barriga, como les digo, lo que dice Fiscalía en su declaración ayer, es que al tercer día de haber asumido, pone en cargos de relevancia financiera personas de su confianza, transgrediendo absolutamente la ley orgánica municipal. Y yo creo que entonces si alguien lo hace con esa rapidez, yo no sé, parece que sus intenciones venían bastante demarcadas desde antes. Recordemos que además ella había sido consejera regional, por lo tanto no era un ambiente en el que ella no se moviera o que no supiera. No es alguien que viniera de un mundo independiente que tenga todo su tema televisivo, que eso es otra cosa. No es que no supiera de ley, ella estuvo 4 años ejerciendo como consejera regional. Por lo tanto, al parecer tenía conocimiento bastante acabado de cómo funcionan las municipalidades. Sí, ahí, Polín, me quiero quedar con una de las aristas que tiene este tema, que son varias, ¿no? Está la judicial, está la política, la administrativa, ¿no? Respecto de los controles en el caso de los municipios, que lo hablamos también la semana pasada a propósito de Las Condes y estos 5 casos distintos que hay de irregularidades o posibles irregularidades o corrupción. Pero en este caso de Maipú, y tomando lo último que dice Lorena, uno aprecia, y en otros también, uno aprecia una especie de doble estándar de partidos de la oposición cuando se alega por un lado presunción de inocencia. A raíz de lo de Las Condes, la semana pasada, desde la UDI, por ejemplo, dijeron, bueno, por supuesto que Daniela Peñalosa va a ser nuestra candidata alcaldesa. No hablaron de que tenía que desarrollarse la investigación, ¿no? Para eso sí hay presunción de inocencia. O sea, de hecho, la línea argumental es cambiamos a los asesores. Claro, por supuesto. Pero en otros casos, no, pues ahí es el alcalde el que tiene la responsabilidad. Está lo de Democracia Viva, ¿no? Que plantea también Lorena, y en este caso nadie defiende a Katy Barriga, eso es cierto, pero nadie tampoco asume que es una representante del sector. O sea, Katy Barriga fue electa en cupo de la UDI. No voy a hablar de los lazos familiares porque creo que no corresponde, ¿no? De que es nuera de uno de los dirigentes más importantes que ha tenido la UDI, 2 veces candidato presidencial del partido, que es la esposa de Joaquín Lavín León, diputado también de la UDI.
pero sí fue una representante del sector. Ayer en la segunda, no sé si lo vieron, una galería de fotos de Katy Barriga en distintas instancias públicas con representantes de Chile Vamos. Por lo tanto, hay una especie de lavado de manos respecto de esto que en otros casos no ocurre, ¿no? Y ahí te quiero preguntar, Pauline, disculpa la introducción larga, ¿cómo ves esto, no? Porque también eso a ojos de la ciudadanía cansa, de que hay una vara distinta para medir las situaciones de irregularidades, de posible corrupción, dependiendo si es de mi sector o no. ¿Cómo lo ves? A ver, yo ahí lo veo distinto. Yo creo que las condenas con los casos de corrupción han sido claras cuando son evidentes. Yo creo que acá no es ni comparable, estamos hablando de dos mundos. Lo que se pueda estar investigando en Las Condes no tiene nada que ver con lo de la Katy Barriga. Así creo que así, de verdad no estamos hablando de dos, de A y de Z. Yo no he visto a nadie estar apoyando a Katy Barriga ni decir que tuvo una buena gestión. Y yo creo que acá hay un problema mucho más profundo y que tiene que ver con la falta de control y de fiscalización por parte del aparato público. Así, donde ahí es los problemas que tenemos de fraude al fisco son enormes. Así, basta ver, llevamos meses hablando de todo lo que pasó con el caso Convenios, Democracia Viva, el resto de las fundaciones, que es digamos, es igual de grave que lo que pueda estar haciendo Katy Barriga, si es uso de fondos públicos para otros fines, para los cuales fueron destinados esos fondos. Entonces, creo que acá no podemos confundirnos. Hay que condenar lo que es el mal uso de los recursos públicos de cualquiera de sus formas. Yo creo que lo de la Katy Barriga no tiene defensa alguna. Así acá empezó la formalización, empezará la investigación. Pauline, hay una precisión. Claro, efectivamente nadie la ha defendido, ¿no? Pero no es lo mismo. Nadie la ha condenado. No es lo mismo no defender que condenar. Lo digo bajo un solo punto, que es el que mencionaba Montserrat, el tema de argumentar presunción de inocencia respecto a los, entre comillas, propios. Tú me entiendes en qué sentido lo digo, ¿no? Y no respecto al adversario, porque, por ejemplo, cuando fue lo de Torrealba, eso fue lo que Renovación Nacional señaló, aunque él ya no militaba en el partido, pero hay que esperar que la investigación se desarrolle, ¿no? Bueno, y el caso del Pero yo CIFAM creo de que la eso Municipalidad de corre Santiago. Perdona, eso corre para cualquiera, para los dos lados. Así, acá cada tienda política, por decirlo así, finalmente sale con el argumento siempre. No, si teníamos que no pescar, estoy de no acuerdo tengo con acá, eso. sale siempre a No. pedir la presunción de Yo creo que esa inocencia es la de su gran respectivo. diferencia, Lorena, la te gran dije, diferencia de yo los no dos te sectores. intervine. Perdón, yo Sí, te dejé hablar tranquilamente. Pauline, cierra la... Sí, dale, Pauline. Que uno pueda desarrollar Solo quiero Sí, hacer Lorena, esa dejemos acotación. dejemos que termine Pauline y luego te damos la palabra para que tú, ¿cuál es la palabra? Retruques, contradigas, discrepes y así todas las sucesivas. Entonces, lo que quiero, uno, es decir que yo creo que el tema del fraude al fisco, de malversación de fondos, se da en todos los colores políticos. Yo creo que acá irnos por el argumento de que unos son mejores que otros, creo que no es la forma de abordarlo. Creo que esto no tiene que ver con, es que el tuyo hizo esto, el otro hizo esto. Yo creo que acá es un problema mucho más de fondo con respecto a la gestión del Estado, con respecto a la credibilidad y la confianza que tienen que tener los ciudadanos en sus autoridades, ya sean electas o ya sean nombradas. Y creo que eso pasa por cambiar y modernizar muchos de los procesos que tienen que ver con la administración, las finanzas, el control, la fiscalización, porque la verdad es que es débil, es mala, lo hemos visto. Es muy fácil al final saltarse procesos, lograr hacer trampa, por decirlo así. Entonces, la verdad es que esto pasa también por, uno, cuando tú eliges candidatos, ¿cómo te aseguras que esas personas tienen un tema ético intachable? Que eso también es importante a la hora de elegir a tu candidato, y eso va para todos lados. Yo acá no quiero distinguir entre izquierda o derecha. Creo que esto es un tema y hay que abordarlo con una altura de miras, con decir este es un problema que tenemos. Voy a dar un ejemplo. Los jefes de compras
de cualquier institución pública no deberían estar en sus cargos más de 2 años. Entonces es un cargo que debería estar permanentemente rotando, porque si no se arman estas maquinarias donde buscan las formas de o licitar. Piensa todo lo que hay en Recoleta con Jadwe, es vergonzoso. Entonces acá tenemos ejemplos para todos lados. Entonces lo que nos tenemos que hacer cargo, y eso es algo que se ha trabajado mucho desde Bópoli, es cómo modernizamos el Estado. Hoy día tenemos la tecnología a nuestro favor. Puedes modernizar procesos. Hay cualquier cantidad hoy día de tecnología que te ayuda a hacer un seguimiento, que te pone las alertas, cómo tienes que hacer las órdenes de compra, cómo tienes que hacer los 3 presupuestos, cómo tienes que hacer las licitaciones. Así, todas cosas que hoy día no necesariamente se hacen. Entonces, creo que ahí hay un rol, digamos, y una exigencia de parte del Estado que tiene que ponerla, que tiene que poner los recursos en aquellas municipalidades que no tienen los recursos para poder hacer esos procesos de modernización donde tú puedas tener la trazabilidad, porque eso es lo importante, de cada peso que se gasta. ¿Por qué vas a justificar horas extra? Voy a poner otro ejemplo. Ahora, con el cambio de las 40 horas, ¿cierto? Pues tenemos en muchas reparticiones y en muchos lados vas a tener el problema de las horas extra. ¿Cómo se van a manejar? Porque tienes que cumplir turnos, porque hay instituciones que necesitan funcionar más horas. ¿Cómo vas a poner esos límites? Así hay muchas cosas que cuando tú las pones en práctica te tienes que hacer cargo. Si no es llegar y sacar una ley y decir, listo, ahora 40 horas. Eso tiene consecuencias. Tienes que establecer protocolos de cómo se van a hacer para que no tengamos después, digamos, miles de horas extras en personas para poder cumplir las funciones que antes cumplían en su horario de más horas de trabajo. Sí. Los doy nomás como ejemplos de temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo de controlarlos bien, de fiscalizarlos bien, porque ese es hoy día el problema y hay que abordarlo desde dónde está su origen. Y no dedicarnos nomás políticamente a señalar uno o a otro. Tenemos que hacernos cargo ahora de qué nos está llevando a que tengamos autoridades que pueden cometer fraude. Lorena, cortito para cerrar este tema, que nos quedan varios más, y 10 minutos. No, mira, la verdad es que aquí hay muchas aristas, pero voy a decir lo principal. Primero, el doble estándar de la derecha es demasiado impresionante, porque aquí estamos hablando de casos de corrupción, de casos que están en la fiscalía. Katy Barriga está acusada de adulteración de informes presupuestarios, contratación a honorario, rendición de información falsa, y no ha salido nadie condenando, ni tampoco están congelando la militancia del diputado Lavín, que fue lo que se exige en otros casos. Porque se supone que sabría, digamos. Yo creo que el doble estándar, yo no interrumpí tampoco la vez anterior, perdón. El doble estándar de la derecha es inaceptable, de verdad. O sea, yo aquí escuché que en un parafraseo acerca de la modernización de los municipios, cuando estamos viendo que en una municipalidad como Maipú, que es una municipalidad que está modernizada, en donde la alcaldesa Barriga habría a los 3 días inventado una forma de poder evadir los controles. Entonces, no nos hagamos estos eufemismos de que el problema no es que es de un lado y del otro. Aquí nosotros estamos viendo casos en la derecha, principalmente, donde al parecer tienen una fórmula para poder ir haciendo desfalco en los municipios en los que han estado. O sea, hablamos del tema de las horas extras. Estamos hablando de 8.000 millones de horas extras, que significan dinero que se le rebaja al presupuesto municipal para que llegue directamente a la comuna, porque claro, en Las Condes no se nota si no hay áreas verdes. En Las Condes no se nota si se paga menos horas para que recojan la basura. O sea, ellos tienen cubierto. Por lo tanto, es muy fácil poder inflar un presupuesto en términos de horas extra. Y así nos podemos ir con cada uno de los detalles. Si lo molesto es la falta de consecuencia cuando se acusa a un lado o no se acusa, o se hace esto de la presunción de inocencia,
cuando en realidad todos son presuntamente inocentes, pero yo no he visto ningún alcalde que salga esposado ni que esté en previsión preventiva. O sea, en el fondo, lo que ¿Cómo estamos que no? tratando... Perdón, tienes No, a Torrealba sí, en prisión preventiva, así. sí, claro, pero No, después, digamos o las sea, cosas en como son. ese minuto es Está, cuando la derecha recién condena. Ese es no, el pero punto. hasta hace mucho El tiempo, punto por es Lorena, cómo no digas cosas reaccionamos que no como son. sectores políticos, cómo reaccionamos como sectores políticos frente a los casos de corrupción que se puedan estar investigando. A nosotros se nos exige de una forma en que la derecha no tiene ninguna asco de incluso acusar, como se ha hecho también, a múltiples liderazgos el Frente Amplio ha sido realmente casi escandaloso, diría yo. Nosotros nunca hemos protegido a nadie. El primer minuto que se empezó la investigación de Democracia Viva, Revolución Democrática expulsó a sus militantes. E incluso congeló la militancia de la diputada Pérez hasta que no estuviera resuelto el caso. Entonces, ese es el punto, es cómo enfrentamos estas situaciones, porque la señal a la ciudadanía es que en definitiva en los municipios puede pasar cualquier cosa. Aquí, o sea, estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos. Ese es el nivel del desfalco. Lo mismo que el tema de la hora extra. O sea, yo no puedo pensar de que se diga, no, que son cosas distintas. No son cosas distintas, es abuso de poder, porque en el fondo lo que tú haces es utilizar dineros en cosas que no están hechas para eso, porque tienes el poder de hacerlo. Y eso es porque no tienes una fiscalización suficiente. Llegamos a la misma conclusión, pues, No, Lorena, estamos a ver, llegando pero a la si yo lo misma estoy diciendo conclusión. al principio dije hay que darle más facultad a los concejales, lo dije en la primera intervención. Lo que estoy Tiene- tratando de hacer es que se pueda entender y que seamos categóricos y no pero estás esta llegando a cosa la misma como, ya, como en conclusión. Maipú ya a nadie le importa lo que pasa con Katy Barriga, entonces la dejan ahí. Pero en Las Condes tienen otro discurso y dicen, bueno, hay que ver, las horas extras no es tanto, en realidad no es un Es que delito, tú, hay que ver espérate, si nadie cuando se puede llegar y investiga. condenar a El alguien problema es por... el abuso de poder, la utilización de fondos públicos en cosas que no están hechas para aquello, en que la ciudadanía recibe menos de los aportes que debería recibir. Y claro, en Las Condes no se nota, en Vitacura no se nota, porque tienen un gran presupuesto. Si el problema es lo que está pasando, por ejemplo, en Algarrobo, lo que pasa en otras comunas. Esa es la cuestión, es cómo Pero llegamos a la misma enfrentamos como conclusión. sectores políticos los Llegas a la casos misma de corrupción. conclusión Nosotros de que hemos acá sido tienes un claros y problema de tenemos una sola control. línea. Sí, Eh, sí. Lorena, Polín, se nos acaba el tiempo y lamento no tener más para hablar no solo de este, sino del que les queremos mencionar a continuación, porque es un tema de suyo complejo. A tal punto es complejo que debo confesar que no logro tener una opinión, ¿ya? En lo personal, que es el de Peso Pluma, ¿ya? Solo quiero hacer una precisión al principio, ¿ah? No es lo mismo hablar, porque entiendo que ese es el tema, el modo en que se ha planteado el debate, ¿no? No es lo mismo hablar de si censurar o no a un artista en el aire, digo, como podría ser lo que ocurrió con Iron Maiden en algún momento, que el planteamiento respecto a si determinados discursos se deben promover o no con recursos públicos, ¿no? Quiero hacer el matiz porque no es exactamente lo mismo y es probablemente lo que hace que se interpele a Televisión Nacional de un modo en que no se ha interpelado al Canal 13, ¿no? En relación a este asunto. Bueno, simplemente decir, y les doy la palabra para que me digan lo que opinan, solamente dos cosas. Primero, que las posiciones de lado y lado parecen ser bastante transversales. O sea, yo he escuchado a Pilar Molina, que es una representante de la derecha en el directorio de TVN, ser muy categórica respecto a que no se debe... Así fue. La Pilar Vergara, Pilar Vergara. Sí, Pilar Vergara, sí. Y también gente del Partido Comunista. Y luego, y le agradezco al profesor Hernán Corral por la columna que escribió hoy día en el Mercurio, simplemente mencionar para quienes no han escuchado a Peso Pluma algunas frases. En La People dice, la bandera de aquí sigue siendo Guzmán, lo vuelvo a recalcar. En Gavilán 2 dice, y sin tanto fantochar, dependo de los Guzmán. Y luego en el Gavilán dice... soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hace una serie de analogías Peso Pluma, pero las referencias más directas son al cartel de Sinaloa. Bueno, termino porque nos queda poquito tiempo, una mención para cada una, no vamos a alcanzar a abrir la discusión, así que 2 intervenciones y cerramos. Lorena. Ya, yo también tengo la misma posición tuya. Yo no creo en la censura, absolutamente. Creo que censurar en base a nada es lo peor que le pasó al país.
en su minuto. Por lo tanto, me niego a eso. Pero creo que antes de la utilización de fondos públicos para cierto tipo de contrataciones debe revisarse. Yo a Peso Pluma igual lo conocía porque tengo hijas de 15 y 16 años y a mí lo que me preocupa del mensaje, más que las referencias hacia el cartel de Sinaloa y eso, es que en el fondo se muestra una juventud que no importa que vivas poco, siempre y cuando vivas en los lujos. Que obtienes a través del narco, digamos. Entonces, a eso voy yo con el tema de la narcocultura, que eso sí debe ser combatido. Porque en definitiva lo que vemos hoy día, los tiroteos en las calles, es que a la gente, a los jóvenes que están en estas bandas, no les importa mucho morir rápidamente, pero mueren en medio de los lujos. Y yo creo que ir al fondo de ese debate es lo que nos debiera motivar. Ahora, el caso particular de Peso Pluma, yo creo que esto se debió revisar antes. Creo que no puede ser así como tan solamente por el rating, lo que tú contratas, sobre todo si hay un canal público de por medio, pero no creo en la censura. Por lo tanto, esto a mí, hacerlo a última hora, más parece censura. No sé si hay un debate profundo realmente en las personas que lo están pidiendo. Si Alberto Mayor no lo dice, no se habrían dado cuenta hasta que Peso Pluma estuviera arriba del escenario. Por lo tanto, no veo que aquí en verdad haya habido una discusión respecto de la narcocultura. Creo que hay un aprovechamiento político absolutamente. Aquí no tiene nada que ver la alcaldesa Ripamonti y la meten entre medio de todos los senadores. Entonces yo la verdad es que todos tratan de sacar una tajada de alguien, de un tema que al parecer tiene rédito público, porque en definitiva está en todos los grupos en los que yo estoy, sea de mamá, sea de compañera de colegio, sea de política, se habla del tema. Porque efectivamente no hay una posición tan clara de poder decir, no, en realidad tiene que venir. Yo creo que el tema de la droga no se va a combatir dejando afuera Peso Pluma a última hora, digamos. Creo que eso me parece absurdo. Pero sí, sí creo que hay que abrir el debate público respecto de lo que se está entregando o qué señales se está entregando a la juventud de qué es bueno o qué es malo. Y yo creo que en eso, y sabemos también que hay artistas que han sido financiados por el narco para poder entregar una señal positiva de lo que significa ser parte de una banda de narcotráfico y yo creo que en ese sentido estamos muy al debe como sociedad chilena. Nos pilló esto así como de repente, por eso les digo, yo creo que se habrían dado cuenta cuando Peso Pluma estuviera arriba del escenario, digamos. Entonces no... Sí, Eso. Pauline, cortito, 1 minuto. A ver, voy a tratar ahí, ya voy a hacerlo más corta. Primero, yo soy directora de TVN. Por lo ¿De tanto, veras, he Popolin? sido- ¿Qué omisión pero, nuestra? Sí, po. Qué omisión. Entonces, he Sí. estado, digamos, participando de lo que ha sido esto. Yo creo que es importante explicarle a quienes nos están escuchando cómo funciona esto. Esto se forma una comisión organizadora de los dos canales y de la alcaldesa Ripiamonte. Y a diferencia de lo que dice la Lorena, quien tiene una voz muy relevante y lidera esa comisión es justamente la alcaldesa. Ella generalmente muchas veces pone dedo para arriba o dedo para abajo en muchos de los artistas y eso ha sido histórico en la organización del festival desde tiempos, digamos, en que se viene haciendo. Por lo tanto, la alcaldía sí es quien es el dueño de casa y tiene mucho que decir en la comisión organizadora. Acá, en el fondo, ya en el mes de octubre, esta comisión define una parrilla. Se lanza esta parrilla y, como decía Lorena, se hizo punto de prensa, se hizo de todo y nadie reparó en Peso Pluma. Y no es que se mantuviera escondido, sino que estuvo siempre arriba de la mesa, se vendieron todas las entradas, 90% de las entradas vendían. En el caso nuestro, como TVN, nosotros no, como directorio no participamos de esa decisión, conocemos la parrilla igual como la conoce el resto cuando se hace el lanzamiento a la prensa. Por lo tanto, es importante que se entienda cómo es el proceso. Y en ese sentido, hoy día, la alcaldesa tiene mucho que decir con respecto a eso, porque acá 3 actores y por lo tanto que tienen que actuar en forma coordinada. Nosotros como directorio, al tomar conocimiento
al entender cómo había funcionado todo el proceso, emitimos ayer una declaración pidiendo que se cancelara la visita. Pero evidentemente esa es la postura de uno que se lleva a la mesa, que hoy día tienen cierta reunión, y frente a cada uno de los actores, ya sea el Canal 13 y la alcaldía, tienen que emitir su postura, su opinión, y en base a lo que ahí se resuelva, de donde hay mayoría, es la decisión final que se debe tomar. Pero en paralelo, ¿cierto?, ha surgido otra discusión a nivel país que tiene que ver con, digamos, instituciones públicas, ¿sí?, qué tipo de discursos pueden tener o no en sus espectáculos, en sus pantallas, qué debemos cuidar, qué debemos protegernos, cómo eso se riñe o no con la libertad de expresión. Entonces, ese es otro debate, porque efectivamente si tú dices, a ver, cantantes que en el fondo promueven la narcocultura, promuevan la violencia, promuevan la sobresexualización, en fondo entramos en un debate que es muy complejo, que tiene que ver con la libertad de expresión. Pero eso va, digamos, por otro carril que es mucho más profundo, que yo creo que es algo que se va a instalar en el debate de ahora en adelante. Como son las cosas, algo llega y llega para quedarse. Estallan por algún tipo de crisis y yo creo que eso es algo que nos va a acompañar. Por eso decíamos que el debate es interesante y complejo y que teníamos poquito tiempo para abordarlo. Nos tenemos que ir corriendo, lo lamento, pero el debate queda abierto. Estamos pasadísimos por 15 segundos. La decisión está sobre, digamos, depende de la alcaldía. La decisión del directorio de TVN de pedir la cancelación de la presentación es unánime, ya para que se sepa que no hay diferencia de ninguna índole entre los integrantes de composición plural del directorio. Lorena Meneses, muchas gracias. Paulín Cantor, muchas gracias. Nos vamos corriendo, ya viene Ana Porras. Muchas gracias. Nos pasó volando el tiempo.